Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles por acá a través de las plataformas que nos permiten llegar hacia ustedes, amigos, ¿verdad? Amigos virtuales, no virtuales. Eh, pues en realidad, para los que me siguen, voy a decir, va a sonar como una influencer, pero sí, para los que estamos agregados en el Facebook específicamente, yo les comentaba que este año una de mis metas era, transmitir mensajes positivos en base a mis experiencias de vida. Y pues sí, dentro de lo que cabe, ha sido una de las metas que sí he cumplido, solo que a veces por cuestiones de tiempo, trabajo, no siempre puedo hacerlo, ¿verdad? Pero sí, yo sé que, siempre estoy con el pendiente de que yo sé que lo tengo que hacer y hoy fue uno de esos días que, por ser domingo y es mi día libre, pues dije, me voy a tomar unos minutos para poder compartirles un mensaje a ustedes, o como diría, la lección del día. Pues quiero hablarles sobre un tema que, les voy a decir que en su tiempo, para mí, fue un tema que yo dejé o mejor dicho, trataba lo menos posible de hablar de ello, porque es un tema que, según yo, y creo que según muchos de los que lo vivimos o lo hemos vivido, que ya les voy a decir de qué se trata, huimos del tema porque las personas no lo entienden o creemos que no saben lo que es esto. Y pues el día de hoy me he dado cuenta de que realmente este se ha convertido en un problema, o mejor dicho, en otra pandemia. Así de fuerte, sí, en otra pandemia, solo que, este es un virus que se vive en silencio y miles de personas. Y yo lo he podido ver a través de el Facebook, que se podría decir que es la red social que yo más utilizo y la que más me gusta. Porque he podido ver que ya las personas como que están soltando y hablando más sobre eso y aceptando que lo padecen, que tienen ansiedad, ya se está. Entonces, a través de ello yo me he podido dar cuenta, personas con las que uno jamás se va a imaginar que padecen este tipo de problemas, porque es un problema, vamos a hablar qué es la ansiedad en sí. Pues al día de hoy creo que sí, debido a que se ha vuelto una pandemia, pues hemos tenido que investigar acerca de qué se trata, ¿verdad? Entonces creo que ya las personas ya no toman el concepto o no definen la ansiedad como, por ejemplo, cuando yo... Bueno, es que tendría que contarles desde el principio, que se los voy a tratar de resumir. Pero sí, normalmente se define la ansiedad como, o una persona ansiosa, como el hecho de, ay, sí, que me desespero, quiero las cosas rápido, y, sí, es una cuestión de que, te desesperas, pero no solo es cuestión de eso tan sencillo como suena, de que quiero todo rápido, y no, sino es una cuestión más allá, es una cuestión demasiado fuerte,
que realmente que las personas que lo padecemos, que luchamos contra eso, somos muy fuertes, ¿verdad? Porque no es una situación para nada fácil. Pues en sí la ansiedad y en base, bueno, ustedes pueden leer informarse acerca de ello, y yo no soy experta, pero en realidad sí, porque lo he vivido en carne propia. Pues la ansiedad es una enfermedad mental, así es, o sea, a veces no queremos aceptarlo, o sea, porque suena como, o sea, como de locos. Y por eso muchas veces huimos a tocar el tema bueno, en mi caso, les voy a contar acerca de cómo surge cuando yo me doy cuenta de que yo padezco de ansiedad. En sí, bueno, en mi caso, no sé, porque, o sea, sí, los síntomas, la mayoría son muy parecidos, pero cada persona lo vive, lo desarrolla, lo controla de una manera distinta, ¿verdad? Cada uno es diferente. Pero en mi caso, yo lo padecí desde niña, o sea, yo me sentía una niña rara. Siempre supe que que era diferente a los demás niños. Entonces, pero, o sea, era una niña que no tenía ni idea de lo que era ansiedad. Bueno, entonces, a lo largo del tiempo, en las etapas de escuela, o sea, en mi etapa académica, colegio, lo que sea, o sea, yo padecía, yo sentía cosas, pero yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo solo decía, sí, yo soy rara. Y pues tuve un comportamiento diferente a los demás niños por lo mismo, ¿verdad? Porque muchas veces me aislaba, porque, o sea, hay muchos tipos, o sea, la ansiedad se desglosa en diferentes aspectos, síntomas, no sé cómo le podemos decir, pero existe la ansiedad social, los ataques de pánico, que en realidad el propósito era profundizar en el tema y estudiarlo un poco más, pero realmente no he tenido el tiempo como para podérselos explicar de una manera más científica, se podría decir, o de una manera con un conocimiento más profundo, ¿verdad? Entonces, solo se los voy a hablar en base a lo que yo he vivido, ¿verdad? Entonces, así, la ansiedad va evolucionando, va aumentando, o es un sube y baja. Hay días que te sentís bien, otros días que te sentís muy mal. Hay días que sentís que lo controlas, otras veces no lo controlas. En fin, pues entonces, en mi caso, así fue. O sea, crecí con eso en mi cabeza de yo soy rara y por eso yo siento esas cosas. Y sí, me afectó en mi desenvolvimiento social, académico, me afectaba mucho en mis estudios, en mi rendimiento. Eh, y por eso, y muchas veces tu entorno, tu alrededor, tus papás, tu familia, tus amigos no lo entienden, ¿verdad? Porque ni vos mismo lo entendés el por qué sos así. Pues pasa todo ese lapso de tiempo, luego llega la etapa universitaria. O sea, todo lo que fue el colegio y la escuela, o sea, yo sufrí bullying. No sé si tenía que ver con la ansiedad, pero en sí ambas cosas me afectaron fuertemente. Bueno, entonces cuando viene la etapa de la universidad, pues, o sea, yo feliz porque aparte yo me cambié de ciudad a los 14 años, entonces
fue como que sí, fue un cambio que de alguna manera yo sentí que me ayudó. Yo decía, o sea, esto, si yo cambio de ciudad, voy a empezar una nueva vida y ya no me voy a sentir así como me siento, ¿verdad? Entonces, pero todo eso yo no sabía ni idea ni conocía la palabra ansiedad. Entonces, quiero ser resumirlo lo más rápido posible para no aburrirlo, ¿verdad? Porque no es la idea. Entonces, pues entra la etapa de la universidad, súper emocionada. La carrera que iba a estudiar me llamaba mucho la atención, me encantaba. Entonces, sí, fue una emoción entrar a un mundo nuevo y todo, ¿verdad? En una universidad que gracias a mis papás podía estar ahí y que me gustaba, o sea, bueno, hasta ahí todo bien. Yo tuve un primer novio a muy corta edad, o sea, mi primer novio lo tuve acababa de cumplir 15 años, fue una relación muy larga, ¿verdad? De 6 años. Entonces, o sea, fue con una persona 6 años mayor que yo. En realidad, o sea, sí, estaba chiquita, pero de alguna manera sí, siempre fui como madura desde muy corta edad dentro de lo que cabe. Entonces, el relacionarme con esta persona que fue mayor que yo también me ayudó a madurar, porque él era una persona muy enfocada, era una persona muy madura, o sea, que siempre como que estaba impulsándome a querer ser mejor. Bueno, en fin, esa relación terminó. Para mí sí fue un shock, porque sí, o sea, eran muchos años, pero, o sea, yo siempre he sido de que, o sea, si me siento mal, pero ya, yo me tengo que levantar. Entonces, o sea, siempre he sido eso, de que me voy a revolcar llorando, pero me vuelvo a levantar, y siempre trataba de ser bien dura conmigo misma y de que yo tengo que ser fuerte, y soy fuerte, porque así es, o sea, todos somos fuertes, pero no me permitía sacar situaciones que debía de liberarme de esas situaciones, y esa fue una de ellas y otras más, ¿verdad? Que acumulé. O sea, y yo nunca era de que, o sea, yo siempre quería mostrar una imagen de que yo era fuerte, pero no tanto a los demás, sino a mí misma, ¿verdad? Entonces, o sea, pero al fin y al cabo eso se iba guardando ahí, se iba archivando, ¿verdad? En mi cerebro, en todo mi ser. Entonces, pues, luego que pasa eso, que yo termino esta relación, pues yo decidí de nuevo regresar a mi ciudad natal, porque yo dije, yo necesito, o sea, fue una decisión así drástica, yo necesito cambiar de nuevo de ambiente para poder, o sea, para cambiar el chip, como se dice, y ya no recordar todo lo que pasó, como una manera de terapia, ¿verdad? Entonces, pues me regresé, me cambié de universidad para la otra ciudad. Cuando fue ahí la primera escena fuerte, lo que detonó fue una vez, bueno, ya tenía varios meses de estar allá en la universidad, entonces solía salir con una prima que era mi amiga, mi prima, con la que yo compartía mucho, ¿verdad? Entonces ese día decidimos que íbamos a ir al mall, al centro comercial de esa ciudad. Entonces, pero ella me dijo que a la hora que yo le había dicho no podríamos salir. Entonces yo le dije, ok, yo me voy a ir antes y yo te voy a esperar allá.
Entonces yo estaba sentada esperándola, normal. Pero, o sea, después la llamo y ella se tardó mucho y me decía, ya voy en camino. Pasó otra hora y nunca llegaba. Entonces ya me estaba aburriendo de estar ahí esperando, ¿verdad? Entonces, justo unos minutos antes de que ella llegara, o sea, yo sentí una cosa horrible que jamás había sentido. O sea, fue una cosa como una combinación de mil cosas a la vez. Sentí como que, o sea, miraba que toda la gente caminaba, pero borroso, me sentí mareada, sentí como que quería salir corriendo de ahí, sentí como una desesperación horrible, como que eso, que desesperación, y yo quería salir corriendo de ahí, no quería, sentía que la gente me asfixiaba. Entonces, cuando ella llega, yo estoy sentada y ella me mira en la cara y estaba pálida seguro y me dice, ¿qué le pasa? Y yo le dije, vámonos de aquí, o sea, me siento mal. Pero, o sea, una cosa horrible en mi cabeza, no sé, yo sentía que me estaba volviendo loca, yo sentía, o sea, como que quería llorar y a la vez, o sea, una cosa horrible porque no sabía qué me estaba pasando. Entonces, eh, pues nos fuimos a caminar, yo le dije, vámonos de aquí, tomamos un taxi, le dije, vamos a comer algo, entonces tomamos el taxi y nos fuimos a comer una pizza. Cuando yo iba en el trayecto del taxi, o sea, yo iba con aquella, o sea, que no podía respirar, que, o sea, me sentía angustiada. Y me angustiaba más porque, o sea, yo dije, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. O sea, fue horrible. Yo me quería bajar del taxi antes de llegar, o sea, yo quería que ese taxi llegara como avión. Pues llegamos a la pizza y yo, o sea, entré y salí al baño como unas 10 veces. Y yo le transmitía eso a mi prima porque, o sea, ella se puso nerviosa porque ella me miraba así, tampoco entendía qué me estaba pasando. Entonces, pues ahí yo, a partir de ahí, o sea, yo dije, o sea, ¿qué me está pasando? Después era un lunes, tenía que regresar a clases, a la universidad, que me gustaba ir a la universidad, me encantaba. Pero ahí fue donde, o sea, como fue el detonante, la explosión de la ansiedad. Entonces empezó todo más fuerte, afectarme en todo. Fui a clases, igual estaba en clases y yo quería, o sea, porque yo no quería estar rodeada de gente, porque sentía que me iba a dar algo, que me iba a dar un paro cardíaco, que me iba a desmayar, que sentía que no podía respirar, que, o sea, todos los síntomas de la ansiedad. Pero todo esto yo no sabía, ni idea lo que me estaba pasando. Pues así sucesivamente me fueron pasando todos esos episodios consecutivamente, cada vez peor. Luego regresé de nuevo a la ciudad, porque yo dije, o sea, tengo que regresar. Me cambié como 4 veces de universidad, porque decía, sí, en otra, así, o sea, un solo descontrol. Perdí mucho tiempo de mi universidad por esa inestabilidad, o sea, y yo no se lo decía a nadie porque yo decía, si yo le digo a alguien, van a decir que estoy loca. Entonces trataba lo menos posible. Después, sí, yo dije, yo tengo que decírselo a alguien. Y cuando se lo decía era como, y que creo que mucha gente que lo padece se va a sentir identificada, o sea, te dicen como, tranquilízate, sé positiva, o sea, eso, pero porque no entienden lo que significa, lo que está sintiendo, lo que es, y que ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pues entonces regresé de nuevo y así en ese descontrol tomaba mucho alcohol porque yo sentía que con el alcohol me iba a sedar, ¿verdad? Y así, o sea, tantos episodios que
horrible, 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 porque yo decía, o sea, la ansiedad me estaba consumiendo, no me estaba dejando avanzar. Era como que, bueno, es que si se los contara detalladamente, como tal y como fue, pero solo así se lo resumo, era un infierno, o sea, porque, bueno, luego, como, o sea, yo no podía vivir sola, estaba en otra ciudad, mis papás me pagaban mis estudios, todos mis gastos, pero no podía vivir sola todavía, ¿verdad? Pero a raíz de eso, o sea, yo quería estar sola, pero a la vez quería salir, o sea, así bien horrible. Porque cuando me daba el ataque de pánico, que ustedes saben, es miedo, o sea, la ansiedad es miedo, o sea, es que es como que todas las emociones a la vez y, o sea, la cabeza nunca para de pensar, o sea, te lo estoy hablando así, literalmente, los síntomas que yo he vivido, ¿verdad? Que sé que te vas a sentir identificado, para que, bueno, entonces, eso, yo sentía como que quería estar sola, pero cuando estaba sola, la ansiedad se aumentaba y empezaba eso, los ataques horribles de me voy a morir, me va a dar un ataque, no podía respirar y, o sea, y lo vivía sola. Entonces también buscaba salir, pero cuando salía mi mente estaba en otro lado y así sucesivamente. Pues entonces, sí, después me fui a vivir sola, que también pensé, o sea, yo siempre buscaba opciones de huir de eso. Ah, pero retrocedamos un poquito para acá, porque cuando ya me fui a vivir sola, yo ya sí sé que tengo ansiedad. Ya sé, o sea, investigué, ya sabía lo que me acompañaba, mi amiga enemiga, ansiedad. Entonces, ¿y cómo me doy cuenta? Pues fue una manera bien chistosa y extraña, porque una vez estaba viendo en realidad a mí no me gusta ver televisión, o sea, muy poco veo televisión y cuando veo es como noticias, o sea, pero no tantos, sino como para estar informada de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pero una de esas veces, cuando vivía con la persona que me cuidaba, cuando era estudiante, estaban viendo en la televisión a Rosa de Guadalupe. Entonces, estaban dando un caso de un hombre que lo llevaron de emergencia porque él sintió como que le estaba dando un paro o que le estaba dando algo en el corazón y que no podía respirar. Y que entonces cuando en el hospital el doctor le dice a la esposa, o sea, su esposo no tiene nada, él lo que tiene es ansiedad. Entonces cuando yo escucho esa palabra y escucho, o sea, y veo que los síntomas por los que lo habían llevado, yo digo, eso es lo que yo tengo ansiedad. Entonces empiezo a investigar y de alguna manera eso me dio paz, porque fue como, o sea, no estoy loca. Ya a la hora de que yo empiezo a tener más conocimiento acerca de eso, entonces ya me empiezo a controlar, ya empiezo de alguna manera a crear mecanismos para controlarla. No es que eso me lo quitó, ¿verdad? Pero sí de alguna manera yo sabía, o sea, era como, sí, ya sé, me va a dar eso, no, pero no me voy a morir. Y así, ¿verdad? Entonces, pues pasó el tiempo, como les digo, a raíz de eso, o sea, porque los que lo vivimos sabemos, y lo repito, eso es un infierno, eso no es vida, porque eso te roba la felicidad, porque eso va acompañado, la ansiedad con la depresión, como yo digo, son hermanas o primas hermanas.
Entonces, o sea, es como que no podés desarrollarte normalmente con tus seres queridos, con tus amigos, porque ese gigante llamado ansiedad te está dominando. Pero lo más chistoso en mi caso, y lo más lógico es, ¿verdad? Y sí, al día de hoy sí, en la conclusión te lo voy a decir, porque sí necesitamos ayuda psicológica, ayuda de profesionales, porque sí es un problema mental y eso no te hace un loco, ¿verdad? Y por lo mismo, muchos dicen también que a raíz de la pandemia el porcentaje de depresión y ansiedad aumentó, que no lo dudo, ¿verdad? Pero sí también sé que antes de que yo soy una de esas personas, un testimonio de esos, había un gran porcentaje de igual manera que lo padecía, pero por pena, por falta de conocimiento de la mayoría de personas, no lo hablábamos o nos daba pena porque nos iban a tachar de locos. Entonces, ese es, como consejo sano y que debes de poner en práctica, eso, que aceptar, sí, tengo ansiedad, pero eso no me hace loco, eso no me hace raro, eso no me hace, es un padecimiento que se da, que yo he llegado a la conclusión de que en mi caso, sí, la ansiedad, dicen que todos tenemos ansiedad, pero de alguna manera se activa por una razón. Entonces, en mi caso, como yo lo puedo analizar, se activó por el hecho de que yo siempre guardé y me creía la superpoderosa y nunca me desahogaba con nadie, nunca, nada. Y eso, el cuerpo te habla de alguna manera y es ahí donde viene la ansiedad, ¿verdad? Entonces aprender a liberar el cuerpo, aprender a meditar, aprender a controlar las emociones, porque sí, estas enfermedades son mentales, es salud mental y la mente tiene un poder gigante, sí. Y la mente te puede dominar, la mente te puede, así como te puede hacer grande, te puede destruir. Pero en tus manos está cuál de las dos vas a permitir que se desarrolle o que sea. En tus manos, no en la de nadie más. Sí, como te repito, necesitamos ayuda de los expertos, pero te pueden recomendar, ya puede ser, algunos no necesitan pastillas, otros sí, pero no es que la pastilla te va a sanar y va a ser la varita mágica, aparte de que el médico por excelencia es Dios, ¿verdad? En primer lugar, pero él mismo dejó las personas encargadas para tratar los problemas, ¿verdad?, que padecemos, pero en primer lugar está Él, pero así como Él mismo dice, ayúdate que te ayudaré, Él nos ayuda a través de estas personas, estos médicos, estos especialistas en la materia, pero de ahí para allá sos vos el que tenés que ayudarte. Entonces, ya me alargué, no sé si llegaste hasta el final, pero créeme que sí, pero sí, va a haber una segunda parte, quizás para contarte con más detalles, trato de ser lo más práctica en contarte mi historia, ¿verdad? En base a este tema tan fuerte, tan difícil que se vive cada día. Pero sí, yo soy un testimonio de que hoy en día, a lo largo de todas esas crisis, yo aprendí que sí, la ansiedad es un gigante, porque sí, es un gigante, pero que yo soy más fuerte que eso y que tengo que aprender,
O sea, es una lucha constante, es una guerra con la ansiedad y la depresión. Entonces, a luchar contra eso y a demostrarte a vos mismo que vos sos más fuerte que eso, hay mecanismos que uno mismo crea. Y si tenés la asesoría psicológica, también te los dan, pero de verdad, al final del día, quien nos pone en práctica, quien debe de salir triunfante, sos vos. La ansiedad siempre va a estar, porque está. O sea, como les digo, todos tenemos ansiedad, solo que uno se activa de una manera al 1000, así como cuando la presión o el azúcar se suben, pues así. Y otros la tienen más controlada o la controlan. O sea, hay otros que se nos sube. Y entonces, para que vos puedas llegar a ese nivel de controlarla, solo vos tenés el poder de hacerlo y de que eso, crear esos mecanismos, tener la mente ocupada. Uno siempre tiene algo que lo relaja. En mi caso, creo que ya lo he mencionado, para mí es terapéutico. Hay muchas cosas terapéuticas. Para mí es terapéutico el regar el jardín, regar las plantas. Eso a mí me relaja increíblemente. El darme una ducha, el llenarme de pensamientos positivos, el meditar, o sea, eso, el tener una conversación agradable de temas importantes. Por ejemplo, a mí me encanta conversar con personas con las que yo puedo aprender, con las que, por ejemplo, hablar de temas de interés. A mí me encanta hablar de política, que no tengo nada que ver en la política, pero me encanta hablar de política. Me encanta hablar temas de Dios y no soy la más cristiana, pero, o sea, así, o sea, crear mecanismos, porque vos mismo sos nadie mejor que vos te conoces. Y por último, y no es que sea el menos importante, aprende a tener una relación cercana con Dios, porque Él es el mejor doctor, Él es el mejor papá, Él es el mejor amigo, Él es el mejor todo. Y de la mano de Él, créeme que sí, lo puedes superar. Y cada día es una lucha, todos luchamos de una manera u otra, pero ya que estamos hablando de este tema tan delicado como es la ansiedad, te digo, ánimos, no estás solo, no estás sola, no sos el único que lo padeces y puedes salir de eso. O sea, no te canses de luchar, ponele color a tu vida. Y yo sé que no todos los días son perfectos, vivimos luchas y aquí te está hablando alguien que no es que, uy, Dios mío, tiene una vida perfecta, ya, no, o sea, yo tengo unas luchas fuertes conmigo misma, con circunstancias, porque eso es la vida, pero no nos cansemos de luchar, somos fuertes, fuimos creados por un ser grande y maravilloso, que Él no creó cobardes, y que cada día te levantes para hacer cosas grandes y para hacer la diferencia. Y pues trataré de hacer una segunda parte y de todo corazón espero que te pueda ayudar este pequeño mensaje. Te envío mucho amor y siempre, siempre, siempre recalcando que seamos seres de luz, ¿verdad? Que seamos la diferencia. El mundo necesita más amor, menos odio, menos, o sea, seamos luz en la oscuridad. Saludos.